Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. El tema que vamos a tratar hoy es el lenguaje inclusivo. Me río un poco porque es que llega a ser ridículo tener que hacer un video acerca de cómo funciona el lenguaje. Bueno, básicamente el tema no va de si es importante o no importante o si hay que aplicarlo o no aplicarlo. El tema va de que el lenguaje inclusivo es una representación de las élites. Y cuando digo de las élites, me refiero a que solo lo vemos que lo utilizan cierto tipo de personas y no la masa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, que ahora eh, dicen todos y todas y todes, y quieren cambiar la O como, si nos fijamos en el lenguaje en español, sobre todo, cuando hablamos de diferentes géneros juntos, por lo regular se ocupa la O y no la A o no la E, como quieren. Por ejemplo, en vez de decir los niños y niñas, como tú digas los niños, se refiere a un conglomerado de niños y es indistinto de que sean niños o niñas. Lo que busca el lenguaje inclusivo es que cuando tú te refieras a niños y niñas y que sean indistintos en el contexto que tú estés hablando, pues que tú ocupes la E y tú digas niñes. Pero ¿dónde topan? ¿O dónde se crea el problema? El problema es que muchos aluden esto a que es una situación machista en el lenguaje. Pero la realidad es que el lenguaje es un ente vivo que día a día va creciendo y que día a día se va poniendo en uso o en desuso un montón de palabras que no son propias de que alguien las decidió y las puso, sino que es el uso constante de ellas que hace que el lenguaje se enriquezca. Por ejemplo, si tú vienes a Chile y vas a hablar, a referirte a una persona, tú puedes decir el caballero. Si tú lo ves en Argentina dicen che. Pero para los argentinos está bien decir che y para nosotros está bien decir caballero. ¿Por qué? Porque existe un regionalismo en el lenguaje. Y esto no es algo que tú puedas cambiar, que tú puedas decir, mañana, ¿sabe qué? Eliminamos el che, todo el mundo va a decir caballero. No puede. ¿Por qué? Porque tú no dispones de cómo funcionan las personas. Por eso tú encuentras, por ejemplo, en las jergas que hablan la gente joven, que hablan al lado tuyo y dicen una serie de palabras que tú no las entiendes. Y no las entiendes precisamente porque son propias de su círculo social y de su entorno y para ti son totalmente ajenas. Entonces, no es posible tú cambiar el lenguaje de algo, o sea, de un conglomerado de personas desde la élite. El lenguaje se cambia de abajo hacia arriba. Por ejemplo, el uso en Chile de la palabra po, cuando se ocupan de muletilla, por ejemplo, te dicen ya po, ya voy po, dime po. Esa muletilla que la ocupan en Perú, en vez de decir po, dicen pe, es propia de Chile. Pero eso no es que la élite dijo, de mañana para adelante ustedes van a empezar a decir así. No, empezó a usarse y empezó a correrse y a medida que lo ocupa todo el mundo, pues es aceptado y cuando alguien te lo dice a ti no te resulta indiferente. Así lo mismo en Chile se ocupa mucho una palabra que se llama cachai. Es como, ¿me entiendes? Y esa palabra no existe para otro conglomerado. Y no necesariamente la tenga que usar todo el mundo, pero tú la entiendes y la aceptas en tu día a día. Y así hay montones de palabras y todos los países tienen palabras. Por ejemplo, en República Dominicana se ocupa la palabra tigre, no tigre, sino tigre. Tigre a lo que hace alusión es bueno, hace una alusión gigantesca a muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, tigre puede ser alguien,
un malandro, como tigre puede ser alguien muy hábil en algo. Depende de la connotación que tú le des. Es como la palabra vaina en República Dominicana. Vaina es absolutamente todo. Yo te puedo decir una oración con puro la palabra vaina. Pásame la vaina que está arriba de la vaina de la vainita. Y, y así funciona el español. El español, no el español. Todos los idiomas funcionan así. Tú no puedes decidir qué es lo que tú vas a implementar en el idioma, porque el idioma es vivo. El idioma no depende de una persona y no depende de una minúscula cantidad de personas. Yo me mataba de la risa porque vi un tuit de la Real Academia de la Lengua que lo explicaban en un programa de televisión. En el tuit, una persona le preguntaba a la Real Academia de la Lengua, ¿por qué no podemos decir la correa marrona? Y la Real Academia, que con justa razón, ojo con esto, la Real Academia no se inventa palabras y no crea palabras. La Real Academia solo y exclusivamente recoge las palabras que están en uso ya y las adhiere. Pero no es que ellos inventan palabras. Y el tuit de la Real Academia de la Lengua le responde a esta persona que preguntó de por qué no se dicen las correas marronas. Y le responde de la siguiente manera. Le dice, algunos, algunas palabras no tienen un masculino y un femenino. Y otras sí, como rojo, roja. Eh, algunas solamente tienen el masculino. Para ejemplo, pone azul, marrón o imbécil. Y me dio mucha risa porque que le respondiera de esta forma lo deja bastante en evidencia que no es una cosa que tú decidas o no decidas. Es como los números. Tú puedes empezar a decir 11, 12, 13, 14, la gente te puede entender, pero eso no implica que todo el mundo vaya a empezar a usarlo así. Yo cuando cuento, a modo de broma, contaba así en el colegio y lo ocupo siempre. Yo digo uno, otro, tres, cuatro, cinco, pero eso no significa que lo que yo digo está correcto, aunque todo el mundo lo entiende. Si todo el mundo comenzase a decir uno, otro, seguro sería una generalidad y se impondría, pero eso no implica que una élite o un grupo de personas puedan imponerte a ti qué es lo que tú debes o no debes utilizar. Ahora, ¿por qué digo una élite? Es sencillo, porque a diario absolutamente nadie usa el lenguaje inclusivo. Tú te encuentras la ridiculez en el Senado que hace unos días uno de los diputados le dijo, eso fue acá en Chile, le dijo a la diputada, la presidente, le dijo, señora presidente, y ella dijo, le corrijo, no se dice presidente, se dice presidenta. Y este diputado, de forma muy graciosa, le responde lo siguiente, en nuestro idioma, quien ejecuta la acción es ente. Por eso, si usted cuando está atacando, no es atacanta, es atacante. Usted cuando preside es presidente. Y cuando usted no sabe, no es una ignoranta, es una ignorante. Una paliza argumental de proporciones épicas. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque quieren meternos ese lenguaje inclusivo sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de lógica. No es cierto que la gente se sienta oprimida porque el lenguaje sea como es. Se siente oprimido el que está mal de la cabeza. Me mataba de la risa con unas personas en Facebook que discutían y uno decía que el lenguaje es machista porque si tú dices zorro, refiriéndote a una persona, pues esa persona es una persona astuta. Y si tú hablas de zorra, estás hablando de una prostituta. Yo le dije, vale. Pues si tú dices abeja, abeja es una persona laboriosa. Si tú dices zángano, es un vago. Entonces, tú no puedes, para justificar una tesis,
o una hipótesis, tú no puedes ir a tomar un solo dato, tú tienes que tomar todos los datos. Tú no puedes pensar que, por ejemplo, el lenguaje está diseñado para oprimir a nadie, cuando el lenguaje es lo que ocupa todo el mundo. No es una acción de una persona en específica, y no es que un conglomerado de personas en específica decidió hacer un tipo de acción en concreto. Y prueba de ello es que ahora, esto del lenguaje de inclusive, de hablar de todes, les chiques y estas estupideces del puerto de una catedral, pues solamente lo ocupan las élites, porque si tú sales a la calle, nadie habla así. Y no va a ser posible implementar este tipo de cosas sencillas, porque vuelvo y repito, el lenguaje evoluciona en función de las necesidades y en función de cómo va avanzando en el tiempo y de las palabras que van existiendo. Un ejemplo tangible, cuando tú dices en los Estados Unidos bug es insecto, pero cuando tú estás hablando con alguien de tecnología y le dices, oye, mi computador le pasó un bug, te dice, él sabe que es un insecto, pero la connotación bug de insecto y la connotación bug de un error computacional es porque cuando se hizo cuando estaban las computadoras grandes, las pascalinas y ese tipo de cosas, una vez había un error en una computadora y una de las personas que las estaban limpiando y verificando por qué era lo que pasaba en ese error, encontraron un insecto que fue que causó el error. Y ese insecto, o sea, que preguntaron, oye, ¿qué fue? Fue un bug, un insecto. Y eso se masificó como que un bug, o sea, es un insecto, pero no necesariamente es un insecto para un sistema computacional, sino que es un problema computacional. Entonces, eso se masificó, pero eso no implica que alguien decidió específicamente decir que se va a ocupar esta palabra ahora para esto. Lo mismo pasa con el Spanglish, o sea, un montón de palabras que nosotros tenemos que son eh, de idioma inglés y y que la adoptamos nosotros a nuestro idioma. Pero eso no quiere decir que alguien dijo definitivamente tenemos que hacer esta. No, no. El idioma solo va creciendo y va enriqueciéndose. Y vuelvo y repito, los mismos regionalismos van creando el idioma, van haciendo que el idioma funcione. Si tú te fijas, por ejemplo, en España, que usan la palabra vos, y en Argentina, y en República Dominicana nadie lo ocupa, y en Chile tampoco nadie lo ocupa. Entonces tú no puedes disponer del lenguaje cotidiano de todas las personas porque tú quieras. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, no resuelve ningún problema, no desoprime o ayuda a alguna persona que se sienta oprimido. Y el que se siente oprimido por el lenguaje, su problema lo tiene aquí. Tú decides qué te hace sentir mal. Tú decides qué te molesta. Hasta aquí voy a dejar el video. Eh, no quise hacer un video técnico de por qué el tema del lenguaje inclusivo, sino un video práctico de por qué no funcionan ese tipo de políticas que quieren implementar sin ningún tipo de razón. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si te gustó el video. Nos vemos en el próximo video.